Saludos, paz y bendición. Bienvenido a un nuevo video en el cual estaremos hablando de un tema sumamente interesante. Hoy estaremos hablando de Moisés, hoy estaremos hablando de su muerte. Si realmente Moisés murió, o sea, si realmente Moisés experimentó la muerte, o si le sucedió como a Elías, descrito en Segunda de Reyes 2:11, que dice que Elías subió al cielo en un torbellino, o como a Enoc, descrito en Génesis 5:24, que dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. ¿Acaso Dios le llevó también a Moisés? ¿Acaso Moisés no experimentó muerte? ¿Qué sucedió realmente con el cuerpo de Moisés? ¿Por qué nunca ha sido encontrado el cuerpo de Moisés? ¿Acaso Dios le ha estado escondiendo eso al pueblo de Israel por tantos años? ¿Por qué Dios le estuviera escondiendo al pueblo de Israel por tantos años que él se llevó a Moisés? Hoy vamos a hablar de todo esto, como también tenemos otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Moisés escribió su muerte? ¿Cómo Moisés escribió su propia muerte? Hoy vamos a aclarar, ¿verdad?, todos estos misterios con la ayuda de Dios, ¿verdad?, para su santa gloria. Pero también nos tenemos que hacer otra pregunta, descrito también en Colosenses 1:18, que nos dice: el primogénito de entre los muertos, ¿quién es? Primogénito de entre los muertos, como todos sabemos, es nuestro amado Salvador Jesús, ¿verdad? Jesús, claro, en hebreo, como sabemos, es Yeshua. Pueden ver un video que nosotros tenemos referente al nombre de nuestro amado Salvador, pero estamos hablando en español, ¿verdad? Aquí. Bueno, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, sabemos que es nuestro amado Salvador. Entonces, si Él es es el primogénito de entre los muertos, ¿cómo fue que Moisés apareció en el monte de la transfiguración junto a Elías? Y no es casualidad, es junto a Elías. Como hemos dicho, sabemos lo que le sucedió a Elías, que Dios se lo llevó. ¿Cómo Moisés apareció? Claro, Moisés no murió, porque si hubiera muerto, Dios lo hubiera tenido que resucitar. Para poder aparecer en el monte de la transfiguración, Dios lo hubiera tenido que resucitar, ir al cielo, pasar por el mismo proceso que nuestro amado Salvador pasó para poder aparecer en cuerpo en el monte de la transfiguración. Esto hasta por lógica, realmente. Pero, como nos dice bien claro la Santa Escritura, el primogénito de entre los muertos es nuestro amado Salvador. Nadie ha pasado por el proceso que ha pasado nuestro amado Salvador. Nadie realmente, nadie ha muerto, Dios lo ha resucitado, el Padre lo ha resucitado y ha pasado por ese proceso, sino nuestro amado Salvador. Porque si Moisés hubiera pasado por el proceso de la resurrección y poder aparecer en cuerpo junto a Elías en el monte de la transfiguración, entonces la Santa Escritura estuviera mal aquí cuando dice que el primogénito entre los muertos es nuestro amado Salvador. Claro, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Volvemos a lo mismo. Nadie ha pasado por el proceso de la resurrección. Ese proceso que nosotros pasaremos, ¿verdad? Si no es que antes no ha venido nuestro amado Salvador por nosotros. Ese proceso de morir, ir al cielo, en la resurrección, etcétera, ¿verdad? Igual que nuestros seres queridos, nuestros seres amados, ¿verdad? Que también han fallecido, con todo el respeto. Ese proceso que pasará en un futuro, ¿verdad? Descrito también aquí en Juan 6:39, ¿verdad? Sino que lo resucité en el día postrero. Ese proceso nadie lo ha pasado sino que nuestro amado Salvador solamente, el primogénito, el primero, antes bueno, pensando humanamente, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro amado Salvador vive desde siempre, desde el principio. Sabemos que Moisés estuvo en la tierra, en la historia. Primero, claro, sabemos que nuestro amado Salvador siempre tuvo también, etcétera. Pero estamos hablando humanamente, Jesús, ¿verdad? El hijo de Miriam, de María. Sabemos que Jesús estaba en la tierra, se dio a conocer después de Moisés. O sea, Moisés no pudo ser el primero, el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Sino nuestro amado Salvador, primogénito. Claro, porque todos seremos resucitados, como hemos dicho, en el día postrero. La resurrección viene después, ¿verdad? El primero no pudo haber sido Moisés, aunque haya estado en la tierra antes, ¿verdad? No pudo, sino nuestro amado Salvador fue el primero,
como hemos dicho y recalcamos, el primero que pasó por este proceso, ¿verdad? Como podemos saber, ¿verdad? En Deuteronomio 34, 1 a 5, claro, y podemos también hablar, porque también se puede hablar de Lázaro, de entre otras personas que, ¿verdad? Sabemos esas historias que murieron cuando Jesucristo estaba en la tierra, ¿verdad? Que murieron y Jesucristo los resucitó, ¿verdad? Pero podemos entender que ninguno murió y fue al cielo, ninguno pasó el proceso de resurrección, ¿verdad? Recordemos que antes las personas iban al seno de Abraham. Eso era, antes no pasaban el proceso que pasó nuestro amado Salvador, y el proceso, como he dicho, que vamos a pasar muchos, ¿verdad? Si nuestro amado Salvador no ha venido. Bueno, lo único que aparte de Jesús, como hemos dicho, que han subido en cuerpo, es Elías, Enoc y Moisés, ahora que lo vamos a demostrar ahora próximamente, y lo seguiremos demostrando. Bueno, pero en Deuteronomio 34, 1 al 5, podemos ver la muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante ahora. A la cumbre de Pisga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Cómo Moisés escribió, su propia muerte? Claro, porque ya la había escrito de anticipación. ¿Y cuál es la razón? La vamos a explicar ya mismito, realmente. Podemos ver también que Judas escribió en Judas 9:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas, que claro, sabemos que es un libro antes del Apocalipsis, escribió esto porque de tradición en tradición se había dicho que Moisés había muerto, ¿verdad? Se creía eso. Entre el pueblo de Israel se creía que Moisés había muerto. Y eso lo vamos a demostrar aquí, cuál es la razón. Y esto es lo que quiero demostrar en Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Sabemos que Josefo es un escritor descendiente, sacerdotal. Flavio Josefo era un cojén, un sacerdote. Su nombre era judío del primer turno, desde Joyaribe, descrito en Primera Crónica 24:7. Joseph ben Matillahu, ese es su nombre, nacido alrededor del año 37-38, fue un escritor del primer siglo. Él vio, muy respetado en el mundo judío, mundo cristiano, etc. Él vio hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, ¿verdad? Hijo de Vespasiano, etc. Él fue descendiente de Matatías de los Macabeos, etc. Es un hombre del primer siglo, ¿verdad? Y Dios, en su santa perfección, ¿verdad?, nos ha dejado todo esto para que podamos entender las maravillas, ¿verdad?, que Él nos quiere enseñar en estos tiempos. Mire, en Antigüedades de los Judíos, ¿verdad?, libro cuarto, capítulo 8, párrafo 48, porque me gusta ser claro, y aquí es que vamos con todo esto. Dice, hablando de Moisés, ¿verdad? Dice aquí: cuando llegaron al monte llamado Abarim, ¿verdad?, que es una montaña muy alta situada al frente de Jericó. Abarim viene siendo el monte Nebo, ¿verdad? Abarim es el monte Nebo, ¿verdad? Como podemos ver, Abarim es el monte Nebo. Ok. Cuando llegaron a Abarim, en monte Nebo, como yo he leído también la Santa Escritura, que es una montaña muy alta situada frente a Jericó, ofreciendo al que estaba sobre ella una vista de la mayor parte de la excelente tierra de Canaán, despidió al Senado, y cuando iba a abrazar a Eleazar y a Josué, y mientras seguía conversando con ellos, de pronto se cirmó sobre él una nube, y Moisés desapareció en un valle. Aunque él, ¿verdad?, Moisés, escribió en los libros sagrados que murió, lo que hizo por temor de que se aventuraran a decir que por su extraordinaria virtud se había ido con Dios, ¿verdad? Él había escrito que había muerto Moisés, por esa es la razón que dicen: ¿y cómo escribió su muerte? Claro, porque él había escrito de anticipación. Mire, vamos a ponerlo en esta forma, y los que saben de historia saben lo que digo. Mire,
el pueblo, aunque era un pueblo rebelde, realmente era un pueblo rebelde, se quejaban de todo, pero querían a Moisés, tenían a Moisés como único líder. No querían otro líder, solamente a Moisés. Pero como sabemos, Moisés, claro, por voluntad de Dios, tenía que dejar el liderazgo realmente a Josué. El pueblo de Israel realmente no quería a Josué. El pueblo de Israel quería a Moisés y no hay otro. No querían a Josué, no querían a nadie. No había forma de que se convenciera a un pueblo rebelde a un pueblo rebelde. No había forma que se convencer a un pueblo rebelde de poner a Moisés como líder y decir, mire, Moisés ya no va a ser líder. Si se hubiera sabido la historia de que Dios se llevó a Moisés, el pueblo no hubiera permitido poner a Josué como líder. Sino que hubiera dicho el pueblo, no, Moisés se fue, Dios se lo llevó, quiere decir que él va a volver, vamos a esperar por él, no queremos otro líder. Había que decirle al pueblo, ¿sabe qué? Moisés murió, se acabó, Moisés murió. Y como, claro, y esto está bien, lo que voy a decir también, está prohibido adorar o pedir a los fallecidos, a las personas que han muerto. Está prohibido totalmente, es un pecado. Claro, el muerto no sabe, no va a venir, ¿verdad?, a ayudarnos. Pues como eso es pecado, pues el pueblo va a entender completamente, pues murió, se acabó la historia, se acabó Moisés, se acabó esto. De ahora en adelante, pues tenemos que tener a otro líder. Lo que me refiero, tenemos que tener otro líder, ya se acabó, ya no se puede hacer más, ¿verdad?, con Moisés. Pues vamos, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a aceptar a Josué. Esa es la razón completa porque Moisés tuvo que escribir. Nosotros hablamos aquí tranquilamente, claro, pero en ese tiempo era un pueblo rebelde, una multitud gigantesca. La Santa Escritura lo explica. Una multitud muy grande y tenía que haber una forma de controlarlo realmente. Era una multitud muy hasta agresiva, no todo, cierta parte, claro, no todo jamás, porque habían personas que sí obedecían realmente muy bien. Pero de la forma que se podía dar el liderazgo a Josué era diciendo, Moisés murió. ¿Qué sucede? Que de tradición en tradición siempre se creyó que Moisés murió y así se ha tenido, el cuerpo nunca ha sido encontrado, claro, porque Dios se lo llevó. Nunca, siempre, mejor dicho, se ha creído que Moisés murió durante tradición, en tradición, siempre se ha creído, ¿verdad?, que Moisés ha muerto, realmente, porque así el pueblo pudo haber escogido otro líder, como hemos dicho. Ahora, Dios, y esto es realmente hasta un consejo que yo le doy a todos, la Santa Escritura, cuando se cerró el canon, ¿verdad?, no, y no pretendo tampoco añadir nada a la Santa Escritura, no realmente, pero Dios conoce los tiempos, Dios sabe, mire, Dios mismo creó la ciencia realmente, y dentro de la ciencia está la arqueología, y sabemos que se han encontrado pergaminos, se han encontrado hasta ostracas, piedras, se han encontrado, bueno, de todo, papiro, etcétera. Y Dios ha permitido que al perfecto tiempo de Dios se hayan encontrado varias cosas o tantas cosas como por ejemplo los escritos de Flavio Josefo, como hemos dicho, del primer siglo, para darnos en este tiempo, porque Dios conoce los tiempos, para darnos luz aún más, para poder entender aún más. No hay excusa realmente para no entender la Santa Escritura. Por eso yo aconsejo que además de la Santa Escritura, claro, ténganla como base. Y todo lo que contradiga la Santa Escritura, tal como dice Gálatas 1, 6 al 9, descártelo, realmente descártelo. Pero los escritos de Flavio Josefo realmente, que Dios así lo ha permitido, si ustedes leen todos los libros de un principio, no contradice, sino que nos ayuda a entender aún más, y así Dios lo ha permitido, aún entender más la Santa Escritura. Mi gran consejo, además de la Santa Escritura,
Por ejemplo, el libro de Flavio Josefo, lean todo, hay historia realmente, hay realmente, y Dios ha permitido esto, como he dicho, ¿verdad? Para que entendamos aún más el perfecto tiempo. Quizás no era aquel tiempo de decirlo, quizás ahora el tiempo de decirlo o de revelarlo al mundo. Este el tiempo, vamos a revelarlo, vamos a decirlo a sí mismo. Claro, eso es lo que ha sucedido. Tomen sus propias conclusiones. También tenemos que entender que los dos testigos, ¿verdad? Aunque este no es el tema de los dos testigos, ¿verdad? Podemos leer también Apocalipsis 11:6, que dice, estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre la agua para convertirla en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Bueno, ahí yo lo voy a dejar en eso, pero también tenemos que entender que en Malaquías 4, 5 al 6, que dice una profecía que dice, aquí yo os envío el profeta Elías, que también quiero, esto también se le atribuye mucho a Moisés, pero aquí yo quiero hablar algo de profeta, de la profecía de Malaquías 4, 5, que dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso es en Malaquías 4, 5 al 6. ¿Verdad? En Mateo 11, 14 dice, Jesús mismo dice, y si queréis recibirlo, está hablando de Juan, él es aquel Elías que había de venir. O sea, en Mateo 11, 14 se está cumpliendo la profecía de Malaquías 4, 5 al 6. Bueno, pero este otro tema, esto ustedes pueden analizarlo, ¿verdad? Me salí quizás del tema un poco, pero quería ponerlo como complemento. La profecía de Malaquías que dice acerca de Elías, y en Mateo 11:4 que dice, sí, aquel es Elías que había de venir, que era Juan, ¿verdad? Bueno, pero como podemos ver en Apocalipsis 11:6, volvemos a esto tienen poder para cerrar el cielo. Ahí yo realmente, como no es un estudio de los dos testigos, ustedes tomen sus propias conclusiones. ¿Será que los dos testigos, bueno, hay varias opiniones referentes a esto? Tomen ustedes, no quiero desviarme realmente muy del tema, pero como podemos ver, el primogénito de entre los muertos es nuestro amado Salvador, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El primogénito de entre los muertos fue nuestro amado Salvador, el primero que pasó, como hemos dicho, por proceso de la resurrección. Realmente, si Moisés, vuelvo a recalcar, ¿verdad? A recapitular todo, si Moisés si Moisés hubiera muerto, Dios lo hubiera tenido que resucitar. Y si Dios lo hubiera tenido que resucitar para aparecer en el monte de la transfiguración, pues realmente Jesús no hubiese sido el primogénito de entre los muertos, sino como hemos leído en el libro del historiador Flavio Josefo, ¿verdad? Que dice, de pronto firmó sobre él una nube y Moisés desapareció en un valle, aunque él escribió en los libros sagrados que murió, lo que hizo por temor de que se aventuraran a decir que por su extraordinaria virtud se había ido con Dios. Bueno, hasta aquí este video, y también también ahora que estoy mirando aquí, valga la información, Moisés en hebreo es Moshe, ¿verdad? Y conocido por el mundo judaico como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es Moisés, valga la información, y para que se entienda en español, Moisés Rabino nuestro, ¿verdad? Así es que se conoce en el mundo judaico, Moshe Rabbeinu. Bueno, pero podemos ver aquí, como hemos leído, ¿verdad? Que él escribió, porque él escribió de anticipación. De esa manera es que él escribió su muerte, porque él escribió de anticipación, preparando al pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo aceptara a Josué como líder, ¿verdad? Para que lo aceptara. Porque si no hubieran, como hemos dicho, esperar a Moisés que viniera de nuevo a liderar. Pero y ahí tuvieron que el pueblo obligadamente, ¿verdad? No había otra opción. Vamos a aceptar a Josué. ¿Verdad? Aunque era por voluntad de Dios, pero el pueblo era un pueblo rebelde, ¿verdad? Que solamente querían a Moisés como líder. E inclusive, teniendo a Moisés como líder, sabemos tantas quejas que tuvieron.
Bueno, pero hasta aquí este video. Yo quiero que ustedes tomen, y esa fue una de las razones realmente que, una de las razones que no se ha encontrado el cuerpo de Moisés, realmente, y no se va a encontrar el cuerpo de Moisés, es porque Dios se lo llevó, claro. Bueno, pero hasta que este video, como hemos dicho, para la gloria de Dios, tomen sus propias conclusiones. Realmente, esto realmente vale la pena estudiarlo aún más profundo. Vale la pena siempre pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, tal como dice Santiago 1:5, ¿verdad? Vale la pena estudiar a fondo todo esto, realmente. Estos son revelaciones, para decirlo así, que Dios nos ha dado en los días postreros, ¿verdad? En el fin de los tiempos. Estos son revelaciones realmente para la gloria de Él conoce los perfectos tiempos de todo, ¿verdad? Bueno, nos veremos en un próximo video. Gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos, ¿verdad? Por su apoyo en ver el video, en compartir, en suscribirse. Nosotros estamos aquí todos para aprender realmente con nuestro amado Jesús, ¿verdad? Él es el maestro de todo. Nos veremos en un próximo video y gracias a todos nuevamente por su tiempo. Hasta luego.